Este texto que vamos a leer está justo después de esa situación tan milagrosa que ocurrió cuando habían 5.000 hombres que fueron alimentados milagrosamente por Jesús, que tenía a su mano solamente 5 panes y 2 peces. Luego el evangelista Mateo nos relata que Jesús le ordenó a sus discípulos que se fueran a la barca porque tenían que ir del otro lado. Y les dijo: adelántense ustedes. Y uno se piensa que Jesús, luego de despedirse de los que estaban ahí reunidos escuchando sus enseñanzas, se iba a tomar el siguiente bote o la siguiente embarcación, pero cuando uno lee se da cuenta que nada de eso ocurre, sino que Jesús, el mismo que le había dicho a sus discípulos hace un momento: vayan que yo les alcanzo, se va a un monte a buscar la presencia de su Padre, a tener intimidad, relación con el Padre en oración. Y quizás pasó un tiempo, quizás pasaron unas horas, y nos relata este evangelista Mateo que de repente, cuando seguramente los discípulos iban a mitad de camino en el lago, aparece Jesús de entre las aguas, ahí en el lago. Y estos eran un tanto incrédulos todavía y, digámoslo, bastante miedosos. Tanto que cuando vieron a Jesús que caminaba sobre las aguas, ellos exclamaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y el Señor tuvo que decirles: jejeje, no soy tan feo. Y les dice: no tengan miedo, soy yo, Jesús. Y ya sabemos lo que ahí ocurre. Pedro le dice: Señor, si verdaderamente eres tú, ordena que vaya. Estuvimos hablando hace muy poco acerca de eso, y yo iré. Y Pedro camina sobre las aguas hasta que dudó, y todo eso, ¿cierto? Ya lo sabemos. En ese contexto, el escritor pone esta palabra que ahora vamos a poder meditar en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar al pueblo de Genesaret. Cuando los del pueblo reconocieron a Jesús, dieron aviso por toda la región. Entonces la gente llevó a los enfermos donde estaba Jesús y le rogaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que tocaron el manto de Jesús quedaron sanos. Me da la idea, me da la impresión que habían escuchado lo que había ocurrido, ¿cierto?, con esta mujer que dice la Biblia que por 12 años había sufrido de un mal, el flujo de sangre. Y que ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré, ¿cierto?, sanada. No fue el manto el que sanó a la mujer, sino la fe de la mujer en el Señor. Y seguramente se esparcían las noticias rápidamente del Señor Jesús, y eso entonces provocó que la gente quisiera agolparse para entonces tocar también el manto del Señor, estar cerca del Señor y ser sanadas. El título del mensaje es: vamos al otro lado. ¿Sí? Vamos al otro lado. Y esta historia donde el Señor Jesús es Dios con nosotros, desafiando a sus discípulos, me hace pensar que en el Antiguo Testamento, donde Jesús no estaba manifestado, a pesar de que existía, porque siempre existió Jesús, al igual que el Espíritu Santo, pero no estaba manifestado. En el Antiguo Testamento se manifestaba ¿quién? El Padre, ¿no? Nuestro Dios Padre. Y me hizo acordar que casi al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 8, verso 15 al 17, el mismo Dios, pero ahora a través del Padre, está ahora desafiando
a un hombre y toda su familia. Y tú ya vas notando que estoy nombrando desafío una y otra vez, es porque Dios hoy nos quiere desafiar. Génesis 8, amén. Vamos, entonces dice, quiero que salgas ya de la casa. Ahora ustedes dicen, ¿de qué me perdí? ¿No era un arca? Bueno, en esta versión se le llama casa flotante, ¿no? Entonces ya había pasado el diluvio y la tierra se había secado. Pero por alguna razón, Noé es un ser humano igual que nosotros. Y parece que se acomodó, que le quedó gustando la rutina de estar en la casa flotante. Se había secado la tierra y entonces viene la orden de Dios y a la vez el desafío. Le dice, quiero que salgas ya de la casa flotante, junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. A alguien el Señor va a terminar desafiando hoy para ir a un próximo nivel en el Señor, a algún ministerio a desarrollar. Sigamos. Deja salir también a todos los animales, incluyendo las aves, los reptiles que están contigo, para que se multipliquen y llenen la tierra. ¿Sabes? El Señor ha puesto hoy día esta palabra para poder transmitirte visión. Hoy día lo que vamos a transmitir en este mensaje es la visión de la iglesia para este año. Entonces es muy importante fijarse en el desafío que a la vez es la orden de Dios, que es multiplíquense y llenen la tierra. El Espíritu Santo ha cruzado en mí un desafío y por lo tanto yo tengo que transmitirle esto a la iglesia donde el Señor me puso como pastor. Y el desafío que Dios me ha puesto es, Gregory, tienes que desafiar a la iglesia a dar pasos de fe que hagan que se multiplique la iglesia y que también lleguen hasta lo último de la tierra. ¿Hay alguien conmigo acá? Eso es parte de la visión de Dios para este 2024, para nosotros como iglesia. En otras palabras, si te pensabas que la realidad que estás viviendo es el fin, creo que te has equivocado. Si te pensabas que la deuda que a veces hace que tus días sean traumáticos, se tornen difíciles, era el fin, quiero decirte, te has equivocado. Si recibiste en los últimos días malas noticias, quizás te despidieron del trabajo, un mal diagnóstico, hubo algún familiar que se levantó en contra de ti y pensaste que ese era el fin para este 2024, dijiste, si así empieza el 2024, ¿qué va a pasar? No espero nada bueno. Quiero decirte de parte del Señor, te equivocaste. ¿Por qué? Porque lo que nos caracteriza a nosotros como discípulos de Cristo no son las circunstancias que están mirando nuestros ojos naturales, lo que está escuchando nuestros oídos carnales, lo que estamos viendo en nuestra humanidad, sino que lo que caracteriza a discípulos de Cristo es que viven en fe, confiados en la poderosa palabra del Señor, que dice que aunque la tierra tiemble, aunque todo se mueva, si Jehová es mi pastor, entonces estoy en una roca firme, nada me va a faltar. Entonces yo quiero darte de partida en este mensaje un tip que alguno de ustedes, si lo toma, le va a cambiar este año. Puedes tener un montón de situaciones que te están aquejando hasta este día. Puedes tener conflictos económicos, puedes tener el que sea. El Espíritu Santo me dice que te diga, yo quiero que pongas la mirada en mí. El escritor de los Hebreos dice, pongan la mirada en Jesús. El Señor Jesús dice en Mateo 6:33, busca mi reino
y su justicia, y yo te voy a añadir todas las cosas. En otras palabras, lo que tú no vas a poder resolver por tus fuerzas, déjamelo a mí, siempre y cuando te enfoques en mí, dice el Señor. ¿Sí? ¿Alguien lo está entendiendo? O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar trabajo, tenemos que preocuparnos de nuestros hijos, tenemos que enseñarles, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El Señor dice, pero si a mí me pones como tu primer amor, lo más importante de tu vida, entonces todo lo que tú no alcances a hacer, todo lo que no te alcance, déjamelo a mí, porque yo soy el que puedo multiplicar incluso donde no hay. Él puede hacer salir agua del desierto. Algunos a veces les cuesta tanto creer a esto. ¿Sabes por qué? Porque les falta tener intimidad con el Espíritu Santo. La actividad en la iglesia es necesaria, es buena, el servicio, pero no reemplaza los tiempos de intimidad con el Padre. No reemplaza los tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Hay cosas, amados, que solamente vas a entender cuando caigas rendido una y otra vez a sus pies y tengas una conversación fluida, una relación fluida con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo tengas, eso va a ser notorio para otros, porque tu vocabulario, lo que hables, lo que escribas en las redes sociales va a cambiar. Vas a empezar a hablar de fe, vas a empezar a hablar de palabra de Dios, vas a empezar a hablar de lo que te está transmitiendo el Espíritu Santo, y ya no vas a hablar más pesadeces, ya no vas a hablar más de pasado, ya no vas a hablar más de pobreza, porque sabrás que tu riqueza está en el Señor y que Él es capaz de hacer lo imposible por aquellos que le creen. El tema es creerle, el tema es creerle. Entonces, luego de haber puesto esa premisa, yo quiero decirte que es responsabilidad de cada uno querer quedarse donde está o ahondar hacia donde Dios quiere llevarnos. Él quiere llevarnos a las profundidades de sus misterios. Insisto, vuelvo a decir, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, pero si tú vas con tu mirada fija en el Señor y en lo de Cristo, Él se preocupa de lo que está aconteciendo a tu alrededor. El tema es: enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en lo eterno, busquemos profundidad en el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí? Amén. Desgloso mi primer punto. Dios no nos quiere estáticos. Nunca debemos pensar que Dios nos quiere tener estáticos. Lo que antes pudo ser un motivo de regocijo, de gozarme en el Señor, no quiere decir que hoy tenga que ser. Me explico. A veces estamos acostumbrados a escuchar a gente que cuenta testimonios gloriosos que vivieron hace 20 años atrás. Dios quiere construir una historia nueva cada día contigo, para que hables del presente, para que hables lo que Dios está haciendo hoy, en el presente, en el presente. Si tienes una relación con el Espíritu Santo saludable, continua, entonces van a venir nuevas experiencias con Él. Van a venir nuevos desafíos con Él, y es lo que vamos a tener para hablar. ¿Sí? Amén. Nunca estáticos. Hermanos, si hay algo que voy entendiendo del Señor, es que Él siempre a sus discípulos nos va a desafiar a más. Y digo discípulos porque hay algunos que cuando uno habla dice: sí, yo también creo. Pero la Biblia dice: los demonios también creen y hasta tiemblan. Por eso no basta con creer. Tenemos que sujetarnos a Él, ser subordinados a Él, estar bajo su autoridad. Tenemos que ser sus seguidores, sus discípulos. Amén. Entonces Dios siempre nos va a desafiar a sus discípulos a más. Nos empujará
donde nosotros, queridos, amados, perdamos el control. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero soy de esas personas que me gusta saber cómo se está haciendo, por ejemplo, todo en la iglesia. Y me pongo a hacer guías para los maestros, para los alumnos, y esto otro, y me gusta estar opinando de aquí y de allá. Me cuesta a veces soltar el control. Nadie podría acusarme que no sé trabajar en equipo, porque en la iglesia hay más de 12 equipos, hay más de 6 ministerios, hay muchos líderes. Pero les confieso que ha sido un trabajo. Ha sido un trabajo, pero Dios me desafía constantemente, y si lo hace conmigo, también lo hará contigo, a soltar el control, a ir hacia donde tú pierdas el control. Si alguien se pensó que el evangelio se trata de tener todo calma y de tener todo controlado, es que no ha leído la Biblia todavía. Porque vamos a ver que siempre el Espíritu nos va a empujar a más. Es lo que pasó con los discípulos en el relato que estamos viendo. Les dijo el Señor, vamos al otro lado. Nunca les adelantó lo que iba a ver en el otro lado. Solamente les dijo, vamos del otro lado. Confíen en mí. Amén. Esto tenemos que hacerlo, esto de dejarnos desafiar por Dios conforme a los propósitos de Dios. O sea, a veces uno se encuentra en la iglesia, no acá en general, con gente que a veces dice, yo le creo tanto al Señor que tomo desafíos en Él, pero los toma desafíos como llaneros solitarios, sin estar bajo sujeción, sin el espíritu de cuerpo que nos exige toda la exégesis que uno puede hacer en la Escritura. Entonces uno ve que para de verdad uno abandonarse y ir perdiendo el control para tener más fe en lo que Cristo me está llamando, es necesario andar bajo sus propósitos. No se trata de andar en lo que a nosotros se nos ocurre, sino en lo que a Dios se le ocurrió, y nosotros andamos en esos propósitos. Eso es lo que va a traer como resultados que no caigamos en desgracia, sino que verdaderamente ese desafío nos lleve a dar mucho fruto. ¿Se entiende eso? Mi punto número 2, el punto número 1 es nunca estáticos. Los discípulos nunca están estáticos. De hecho, los vemos en los 3 años de ministerio del Señor Jesús. Yo digo, pobres discípulos, ¿cuánto tuvieron que caminar? Hoy día nosotros podemos andar en locomoción, ¿no? Podemos andar en vehículos, pero estos, el Señor los hacía levantar muy temprano, los hacía caminar por aldeas, por colinas, por cerros, tanto que cuando les pedía, acompáñenme a orar en la tarde noche, ellos se quedaban dormidos, ¿no? Porque siempre el Señor entonces a sus discípulos nos va a desafiar a nunca estáticos. Segundo punto, Jesús pudiendo hacer solo por su cuenta milagros, sanidades y trayendo salvación. Me encanta porque Él nunca ha querido trabajar solo, sino que siempre nos ha querido involucrar trabajando en equipo. Y esto me encanta porque evidentemente si el Señor Jesús, pudiendo hacerlo solo, involucra a personas tan inestables, tan difíciles como somos nosotros, ¿cuánto más nosotros deberíamos de entender esto? Que es la voluntad de Dios, que nunca trabajemos solos, que siempre andemos trabajando en equipo. ¿Amén? Y para esto fue que Jesús nos llamó, para trabajar junto a Él. A los discípulos el Señor los hizo partícipes con el propósito que ellos luego continuaran con lo que Él les hizo participar. ¿Qué estoy tratando de decir? Cuando vemos lo que sucedió del otro lado, vemos que hubieron sanidades y que se corrían tan rápido la voz que multitudes otra vez se agolparon al Señor. Y Jesús permitió que todos sus amigos, sus discípulos participaran
colaboraran de los milagros, de las sanidades y de la bendición que el Señor estaba dando. ¿Para qué? No solamente para que dijeran, oh, qué bonito lo que haces, Señor. Oh, me sorprendes tanto, Señor. Sino ¿para qué? Para que, sabiendo Jesús que luego volvería al Padre, ellos ahora continuaran haciendo lo mismo que el Señor les permitió hacer en su presencia. En otras palabras, si Jesús te sanó, si Jesús te perdonó, si Jesús te salvó y si de verdaderamente crees en Él, entonces el Señor no quiere estáticos, quiere que tú seas uno de esos colaboradores, uno de esos discípulos que no pierda el tiempo, sino que ocupe sus días para llevar salvación, sanidad y milagros donde hay necesidad. Amén. Del otro lado, hermanos, hay más enfermos. Del otro lado hay más necesidad de Cristo. Hoy está aquí entre nosotros una persona que en la mañana fue liberada de espíritus malignos. Me contaba a la pasada, cuando terminó la celebración, que llevaba años buscando la solución para salir de ese tormento. Años para salir del tormento. Me contaba que cuando estaba incluso aquí sentada, los demonios le decían, tienes que salir de este lugar. Este lugar no te corresponde. Me contaba que en la mañana cuando hicimos el llamado de salvación, ella quería levantar las manos, pero los demonios le llevaron las manos a la silla, a bajarlas. Me contaba que cuando ya estaba acá delante, los demonios le decían, estás haciendo el ridículo, estúpida, ¿qué estás haciendo? Todos se van a burlar de ti. Hasta que su cuerpo lo sujetamos a la autoridad de Jesucristo el Señor. Ella me daba testimonio. Ella me daba testimonio de que en ese momento se callaron todas las voces que llevaban años perturbándola. Ella buscó de una y otra manera, estudió incluso cosas para tratar de liberarse. Pero el poder de Cristo, nadie puede en contra del poder de Cristo. Somos la iglesia de Dios y el evangelio que predicamos es un evangelio de poder. Cuando uno viene a la iglesia, uno sabe medianamente lo que tiene que hacer: predicar, adorar, agradecer al Señor, entregar ofrendas como símbolo de agradecimiento, de alabanza a Dios. Pero tú no sabes realmente con todo lo que te vas a encontrar. Cuando el Señor te desafía a más, tú puedes saber algunas cosas de ese llamamiento o de ese desafío, pero no sabes los detalles. El Señor nunca te da la letra chica, pero algo puedes confiar. Si el Señor va contigo, entonces nada ni nadie te podrá hacer frente. Eres más que ganador, eres más que victorioso en Cristo Jesús. Ahora, si el Señor te desafía, es porque Él sabe que del otro lado hay más necesidad. El corazón de Dios es un corazón lleno de compasión por las personas necesitadas. ¿Y qué crees? Los ángeles, seres espirituales, querían anunciar el mensaje de la salvación y el Señor no se los permitió. Y el Señor no quiso elegir a una gran empresa mundial para hacer el trabajo. El Señor te llamó a ti. El Señor nos llamó a nosotros para hacer conocer a Quintero, a Viña del Mar, al mundo, las virtudes de este Dios todopoderoso. Ahora, te cuesta muchas veces creerlo porque, insisto, nos falta comunión con el Espíritu Santo de Dios. Nos falta meditar, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón
que medita de día y de noche en la palabra del Señor. Nos falta, pero vamos allá. El Señor ha confiado en nosotros y yo sé que este año va a ser el año en el cual tu vida va a arder. Si tú te propones hoy arder en fuego santo, ir por más en el Señor. Ahora, para lograr los propósitos eternos para los cuales Dios nos llamó, necesitamos, hermanos, número uno, estar unidos a la vid, estar unidos a Jesús. El Señor Jesús dijo en Juan 15, separados de mí, ya lo saben. Número dos, luego de lo primero y lo más importante, estar pegados a Cristo diariamente, no solamente los domingos, tenemos que estar unidos como iglesia. No, solamente dos amén. Tenemos que estar unidos como iglesia. Aleluya. ¿Sabes? A veces el diablo ni siquiera tiene que hacer mucho alaraco. Porque a veces nosotros, me incluyo, somos tan bobos que le hacemos la pega fácil al otro. ¿Cuándo le hacemos la pega fácil? Cuando andamos con atados. Cuando de una cosita así de pequeñita, una gotita de agua, lo hacemos una llovizna. Y algunos ni siquiera una llovizna, lo hacen una lluvia y hasta una tormenta. Y algo que era para un momento, lo hacen que dure días, lo hacen que dure semanas. Usted y yo, cuando hacemos eso, le hacemos un flaco favor al diablo. Nos convertimos en emisarios del diablo. ¿Sabes cuándo te conviertes en un emisario del diablo? ¿O cuándo me convierto en un emisario del diablo? Porque yo también estoy bajo autoridad. Cuando mi pastor me da una directriz, tengo pastores también, y yo me pongo a opinar, es que no concuerdo. Y empiezo a hablar con mi equipo ministerial y le digo, está loco este. Yo sé que esto no pasa acá. Y estoy solamente haciendo un ejemplo, tampoco lo he hecho. Han habido veces, sobre todo al principio, que mis pastores me dieron directrices cuando estábamos abriendo esta iglesia. Y no me parecía nada de lo que me decían. Sentía que estaban en una sintonía totalmente diferente a la que estábamos. Pero en vez de detenerme a murmurar, en vez de detenerme a reclamar, le dije a mi equipo, y se acordarán los del principio, vamos a ser obedientes aunque no entendamos. Porque si hay algo que nos enseña el patrón que trae buenos resultados bíblicos, es que en la obediencia hay ganancia. No hay un texto bíblico que lo diga tal cual, pero vemos el patrón, en la obediencia hay ganancia. Cuando alguien te ofende en la iglesia, ¿sigo o paro? Cuando alguien te ofende en la iglesia, hermanos, es obvio que te van a ofender. A mí también me ofenden y yo también ofendo. Somos personas. Pero Dios no nos autoriza a andar repartiendo venenos con otros creyentes. Otra vez 3 amén. No nos autoriza el Señor a andar repartiendo el veneno. Flaco favor le hacemos al diablo otra vez. ¿Cuál es la forma que la iglesia del Señor, los discípulos de Cristo, arreglan los conflictos interpersonales entre las personas? Dice la Biblia, si tú sorprendes a un hermano en alguna falta en contra de ti, anda a él y arregla el asunto en privado. Que nadie se entere. Y si tu hermano lo entiende y se arrepiente, habrás ganado a tu hermano y el asunto queda ahí. Dice, pero si no entiende, entonces recién ahí, porque primero lo hablaste en privado, no lo ponemos en un grupo de WhatsApp donde todos se enteren. No lo ponemos en los estados de WhatsApp para dejar ahí la aureola. Lo hablamos frente a frente.
Si es que no tenemos la capacidad de entregarle eso al Señor sin necesidad de arreglar. Hay algunos que ya han alcanzado la capacidad en el Señor de que no tienen que pedirles perdón para perdonar. Si tú todavía no alcanzas esa capacidad en el Señor, arregla los asuntos frente a frente, pero cállate la boca con los demás. Una vez la hermana de Moisés se puso a hablar del siervo de Dios. Hubieron dos grandes consecuencias. La primera, que fue la más barata, se llenó de lepra por una semana. Pero también se detuvo el avance de todo el pueblo por el mismo tiempo. ¿Sabes qué te quiero decir? Que para poder afectar a la multitud, para poder ir hacia los propósitos de Dios, tenemos que estar unidos primero a Cristo y luego unidos entre nosotros. Porque nosotros, hermanos, somos un cuerpo. Un cuerpo que, dice la Biblia, está unido por las ligaduras, por los ligamentos. Cuando a mí me duele un dedo, yo no me corto el dedo, yo no hablo mal porque pienso que eso se va a solucionar hablando mal de él. Me lo tengo que bancar. División viene del diablo. El Señor siempre multiplica. El diablo divide. Es que usted no sabe lo que realmente a mí me pasó. Es que usted no sabe lo que le hicieron a mi hijo. Yo te contara las cosas que hemos pasado. Si te estoy diciendo esto es porque antes lo viví. Y te digo, se puede. Cuando primero tienes comunión con el Espíritu Santo, evidentemente. Cuando vivas una vida saludable en el Espíritu Santo y te importa y pongas por encima lo que dice la palabra, el modo operandi de cómo actuar según la palabra. La división viene del diablo, y división literalmente, hermanos, literalmente significa dos visiones. Tenemos que entender que no vamos a tener poder, no vamos a fluir en el poder de Dios, no va a haber un fluir de la presencia de Dios en nuestras vidas si andamos en dos visiones, o en tres, o en cuatro, en cinco. Gracia Multiforme tiene una visión. Le llamamos la visión de la casa, la visión del pastor, la visión de la iglesia. Y todos nos sujetamos a esa visión. Amén. Y es eso lo que hace que la iglesia pueda seguir avanzando, porque no hay división. Pero si hubiese división, como la ha habido en algún momento, se detiene el avance. Pero el Señor nos está diciendo, iglesia, yo he puesto mis ojos en ustedes y los estoy llamando a ustedes como iglesia local para que extiendan sus estacas, para que vayan junto a mí al otro lado, porque hay mucha más necesidad esperándole. Hay enfermos, hay endemoniados, hay gente que está necesitando de lo que yo les he dado a ustedes como un cuerpo, no como individuos solitarios. Como un cuerpo. Pero tenemos que hacerlo en unidad. Unidad. El Señor Jesús en Juan capítulo 17, antes de ser entregado, Él oró por la unidad de su pueblo. Es la voluntad de Dios la unidad de su pueblo. Y si el Señor Jesús oró por la unidad de su iglesia, entonces yo lo que debo hacer es sujetarme, someterme a esa unidad. Porque la iglesia no se construye con nuestras opiniones. La iglesia no se edifica con nuestras miradas. El Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Déjaselo al Señor. Aprendamos a dejarle las cosas al Señor. Unidos. Unidos, hermanos. El Señor Jesús dijo, unidos
para que así el mundo crea que tú me enviaste. Unidos para que ellos crean que yo soy el Señor, que yo soy el Salvador. ¿Cómo podrá un cuerpo desunido avanzar? Mi cuarto punto es: los que ya habían recibido milagros, sanidades, salvación en algún momento pasado, son los que ahora, según lo que leímos, le prepararon el público al Señor Jesús. Señor Jesús toca, sale de la barca con los discípulos y la gente dice: es Jesús, sí es Jesús, y empieza a repartir: Jesús está aquí, el que me sanó, Jesús está aquí, el que me liberó. Y de repente había una multitud otra vez al lado del Señor. ¿Sabe cuál es otro problema que tenemos nosotros? Porque todavía hay a veces en nuestros cultos asientos desocupados, cuando ya deberíamos estar haciendo 3, 4, 5 celebraciones por día, porque nosotros nos callamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nos ponemos a hablar, a ocupar el tiempo en hablar igual como habla la gente que nunca ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces no encuentran ninguna diferencia en nosotros. Hay una conversación entre dos cristianos, entre comillas. Uno le pregunta al otro: ¿y cómo te ha ido? Y él le dice: me ha ido tan bien. Me compré una casa de ensueño en un barrio de ensueño. Tengo un trabajo maravilloso. No, y deja contarte más, le dice. Mi hija mayor se casó con un hombre que es maravilloso. Y el otro ya creció, está sacando su profesión y tiene una polola maravillosa. Mi esposa, la verdad, pasó por una dificultad, pero los médicos encontraron la solución y gracias a Dios está con un tratamiento. Esa conversación, hermanos, no tiene nada de espiritual. Nada de espiritual. Pone escuchando esa conversación a un incrédulo, a alguien que no es discípulo de Cristo. Pónele a escuchar que el hombre de familia se compró la mejor casa, que tiene el mejor trabajo. Pónele a escuchar que su hija tiene un tremendo hombre de esposo, que el otro hijo sacó una tremenda profesión y que a la esposa le resolvieron los problemas los médicos. ¿Para qué el incrédulo va a querer venir a Cristo? ¿Qué lo motiva de esa conversación? Pero a veces nosotros estamos tan lejos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que tenemos conversaciones así. Y pasamos por bendiciones tan únicas para nosotros, cosas que en realidad Dios da a los justos y a los injustos. ¿O me vas a decir que no hemos visto a injustos prosperar? ¿O no me vas a decir que nunca hemos visto a injustos tener grandes empresas, grandes puestos, grandes familias? Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que publicas en tus redes sociales? ¿Qué es lo que me dice a mí verdaderamente estás ardiendo en el fuego de Dios? ¿Qué es lo que le dice al Señor que realmente eres discípulo? Cuando tú empiezas a contar tu historia de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en ti, de lo que Cristo ha hecho en tu familia. Porque hay hermanos que a veces la pueden estar pasando mal entre nosotros y que quizás no están teniendo el regio trabajo, que quizás no han terminado la tremenda profesión, que quizás su hijo se separó, que quizás su esposa está luchando con un cáncer y vamos a decir que es menos cristiano, que acaso él no es bendecido por Dios. ¿Vamos a decir eso? Pero a veces tenemos tan poca sabiduría en nuestras conversaciones. Porque nuestro corazón a veces está pensando tan poquito en lo que verdaderamente es eterno.
tenemos la mirada puesta en las cosas terrenales y no en lo eterno. Pero un cristiano maduro, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, habla de las cosas que está viviendo en el Espíritu, habla de la relación y la conversación que está teniendo con su Padre Celestial. El Señor Jesús dijo: yo no hago nada que primero el Padre no me lo cuente cada vez que voy con Él. ¿Por qué nosotros no practicamos el mismo ejemplo? Dios nos habla a través de su palabra. Y a veces no tenemos ningún tiempo con nuestras amistades para hablar lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra en la semana. ¿Estamos entendiendo? Somos nosotros, dice el Señor, los responsables de entender estas cosas. Y algunos están diciendo: pero pastor, ¿por qué se pone así? ¿Acaso está enojado? Sabes, es que yo quisiera remecerte para hacerte entender que Dios puso sus ojos sobre ti y no sobre otros, para cambiar la historia. Mira, esta semana veíamos iglesias, amigas, que bajaron de 2 celebraciones dominicales a una celebración dominical. No quiero criticar, solamente decir que me dio una pena muy grande. Y yo le dije al Señor: ya no vamos a suspender más celebraciones. Y los pasos que demos van a ser hacia adelante y nunca más hacia atrás. Aunque avancemos lento, pero siempre vamos a seguir avanzando. Porque siempre el Señor nos va a llevar a más, a más, a más, hermanos. Y te voy a contar un par de cosas para que tú estés orando desde hoy en adelante por esto. Primero, el Señor nos dijo: si no salen de este lugar pronto, ustedes van a parar el crecimiento. No porque yo quiera pararlo, porque yo sí quiero confiarle a más y más y más personas. Pero tienen que salir de acá y tienen que buscar un lugar mucho más grande para atender a mucha más gente. Lo primero, yo no sé si tú lo crees esto, pero por lo menos hay 5 o 6 que sí, amén. Número 2, el Señor también ha hablado a nuestras vidas desde ya hace bastantes meses y nos dijo: extiendan la carpa, extiendan las estacas, vayan a conquistar nuevos lugares. Y yo creo que para el Señor no es imposible que en este 2024 podamos plantar también una iglesia en Viña del Mar. ¿Lo cree? Algunos dicen: ¿y por qué no Ventana? Y yo digo: ¿y cuál es el problema de abrir también en Ventana, en Puchuncaví, en Puerto Natales, en el mundo entero? Si para el Señor no hay nada imposible, solamente que el Señor quiere usarnos a nosotros. Y Él se da el trabajo primero de convencernos a nosotros, que le creamos nosotros primero para ir por esos nuevos desafíos. Ahora, alguien dice: ¿y qué gano yo con esto? Bueno, primero, nadie que invierte la vida en el Señor la va a perder. La Biblia dice: todo aquel que diere su vida por mí no la perderá, va a vivir eternamente. El Señor nos tiene una corona preparada en el cielo si somos fieles al Señor. Aleluya, amén. El Señor te va a sostener, el Señor te va a multiplicar, el Señor va a ocuparse también de su descendencia, de tu familia. El favor de Dios irá contigo. Muchas veces, hermanos, nosotros le decimos a la gente: si Dios está contigo. ¿Se ha dado cuenta? No, si el Señor está contigo. Lo que yo veo en la Biblia es que el Señor Jesús, cuando se comprometió a estar con nosotros, fue cuando Él estaba diciendo: vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús se comprometió a estar con nosotros cuando estemos haciendo sus propósitos. Ahí dijo: yo voy a estar con ustedes. Que el Señor nos ayude, amén.
para ir finalizando. Apocalipsis 3 nos muestra una radiografía a una iglesia llamada Sardis. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Señor Jesús revela la condición de 7 iglesias. Y los estudiosos dicen que esas 7 iglesias están representadas en la iglesia de todo el mundo en las distintas generaciones. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de iglesias locales, pero también estamos hablando de grupos de personas, donde estás tú y donde estoy yo. Y cuando uno hace un estudio de esas 7 iglesias que están en el Apocalipsis 2 y 3, uno se da cuenta de esto. Las estadísticas de Jesús dicen: 2 de 7 estaban fervientes en el Señor. Otras 2 estaban tibias. Otras 2 estaban casi muertas. Y una estaba virtualmente muerta, lejos del Señor. Tanto que el Señor le dice: arrepiéntete. Y Sardis, que está en el capítulo 3, es una iglesia que el Señor dice, mira lo que dice, te lo voy a leer. El Señor Jesús se presenta así: yo tengo los 7 espíritus de Dios. Algunos a veces se complican al leer Apocalipsis. Si está tomando apuntes, anote esto. Los 7 espíritus de Dios están en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Los 7 espíritus de Dios significan los 7 atributos o características de Dios. Dice que el espíritu de Jehová es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de temor de Dios, de fortaleza, de piedad. Isaías 11:2 dice entonces ahí en Apocalipsis la presentación del Señor Jesús: yo, el que tengo 7 espíritus de Dios. Ya sabes, Isaías 11:2. Y el que tiene 7 estrellas. Para entender qué quiso decir, tenemos que ir a Apocalipsis 1:20. Ahí dice que las estrellas son los mensajeros de Dios, de las iglesias. O sea, los pastores de las iglesias. Algunos dicen son seres espirituales, ángeles, que también es mensajero. Pero Dios transmite a sus mensajeros para predicarle a su iglesia. Por eso muchos creemos que se está refiriendo a pastores. Apocalipsis 1:20. Entonces Jesús dice: yo, el que tengo los 7 espíritus y el que tengo las 7 estrellas, te va a decir lo siguiente, te va a revelar la condición de tu corazón. Y el Espíritu me decía: no te puedes bajar sin decirle esto a los que estén presentes. Estoy un poco piti. En el versículo 1 dice: estoy enterado de todo lo que haces. ¿Será que el Señor miente? Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. O sea, sé que puedes engañar a la gente haciéndote el cristianito. Pero la verdad, dice el Señor, que yo la conozco, es que no me obedeces. Versículo 2. El Señor da el diagnóstico, pero me encanta el Señor porque no solamente se queda en el diagnóstico o en el mal diagnóstico, sino que siempre trae la salida, siempre trae la solución. Verso 2. Así que levántate, dice, y esfuérzate por mejorar las cosas que aún estás haciendo bien, porque el Señor sabe reconocer que sí hay cosas que hacemos bien. Y Él dice: levántate y esfuérzate por seguir haciendo las cosas que estás haciendo bien. Pero también sé, dice el Señor, que estás a punto de no seguir haciendo las cosas bien.
pues he visto que no obedeces a mi Dios. ¿Sabes? Dios sabe, porque Él lo escudriña todo, cuando estamos pololeando con el pasado. Dios sabe cuando estamos pololeando con el lugar, con el sentimiento, con las acciones, con los pensamientos donde un día Dios nos sacó. A Él no lo podemos engañar. Y aquí dice: yo sé que aunque no se lo digas a nadie, dentro de ti se está generando una sed por volver al mundo, por volver al lugar donde yo un día te saqué. ¿Nos conoce el Señor? Yo creo que sí. Empiezo a temblar ahora. Y el Espíritu Santo puso una palabra muy fuerte, pero me decía: diles que si yo les hablo fuerte es porque los amo tanto que no quiero que nadie se pierda y que anden en mis propósitos eternos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22. Porque lo que hablo no lo hablo por mi cuenta. El Espíritu me lleva a predicar su palabra. Segunda de Pedro 2, 22. Esa es mi labor, cuidar al rebaño de Dios con su palabra. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Es duro esto, pero tómelo con que el Señor lo está diciendo con ternura para que no volvamos atrás. El perro es el único que vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse otra vez, dice esta versión, en el cieno, pero dice otra vez en la inmundicia. Este texto es un texto inspirado por el Espíritu Santo. Y usted me puede reclamar a mí y decir: pero eso no tiene nada de motivador. ¿Sabes dónde está la motivación? En saber que hay un Dios que te conoce y que te ama, y que había preparado una cita hoy para hablarte como uno que verdaderamente ama. Y uno que verdaderamente ama dice la verdad, no oculta la verdad, y eso lo hace por amor. A mí también el Señor me sacó del vómito. A mí también el Señor me sacó de la inmundicia. Y yo sé que a ti también. Y el Espíritu Santo está diciendo: no seas como los perros que vuelven a su vómito. No seas como los cerdos que vuelven a la inmundicia después de haber sido lavados. Mejor vamos al otro lado. No mires más atrás. Oh, ustedes no van a entender lo que yo estoy sintiendo ahora. Una vez mi pastor me dijo, cuando me llamó a ser presidente de jóvenes hace 20 años atrás, me dijo: Gregory, ahora vas a tener una autoridad espiritual delegada. Para estar a cargo de los jóvenes, ahora vas a ver cosas que los jóvenes no van a ver, porque es la forma como Dios capacita a los que llama. Y comencé a ver cosas que no tenían explicación. Hoy día, como pastor, no soy ni un agorero, ni un brujo, ni lo sé todo. Estoy conociendo al Señor igual que tú. Pero el Espíritu Santo a veces me atraviesa pantallazos de tu vida. Ahora estoy predicando y estoy viendo cosas. Y siento ganas de temblar, de llorar. Lo único que puedo decir es que el Señor nos ama tanto, que Él no quiere que vuelvas atrás, que Él quiere que pongas tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
y que andes conforme a sus propósitos eternos por los cuales Él te llamó. Que lo que estaba divagando en tu corazón, ahora lo dejes a los pies de Jesús. No vuelvas al lugar donde Dios un día te sacó. No vuelvas al lugar donde un día Dios te limpió. El Señor ha dado un testimonio a tu vida y lo ha grabado a fuego. El Espíritu Santo me dice: pon atención, porque yo no juego. Y por amor habla el Señor. Por lo tanto, lo que sigue por delante es solamente nuestra decisión de rendirnos una vez más para que sus propósitos se hagan vida en nuestra vida. Si tú has entendido este mensaje, si vas a perseverar junto a mí, si me vas a acompañar del otro lado a los propósitos que Dios está demarcando, si vas a dejar atrás todo tipo de división y vas a soltar todo aquello que en un momento te enredaste, te confundiste, el Señor dice: hoy es día de salvación. Salvación también significa sanidad y también significa empezar de nuevo. Quiero pedirte que te pongas en pie. Hay algunos que saben que el Espíritu Santo les ha hablado muy claro hoy. Yo quiero pedirte en esta hora que inclines tu rostro en reverencia al Señor que te ama y que no quiere que te pierdas, sino que quiere que tengas una vida fructífera, una vida que valga la pena vivir, una vida con propósito. Conversa ahora con el Espíritu Santo. Confiésale a Él tus tentaciones más profundas, aquellas cosas en las cuales nadie te mandó a hacer nudo, pero hiciste nudos, que hoy día han complicado la fluidez del Espíritu Santo en tu vida. El Señor me dice: no te vayas, Gregory, no te bajes, porque hay gente que tiene que desatar nudos. Yo no puedo, dice el Señor, botar las fortalezas por ellos. Ellos tienen que agarrar las herramientas espirituales y botar fortalezas que han levantado, que han generado división, dos visiones. Yo los amo tanto, dice el Señor, que les prometo sostenerlos, que aunque no vean por dónde va a venir mi añadidura, yo les voy a añadir. Yo les prometo que si he sido bueno en el pasado, seguiré siendo fiel en el futuro. Les prometo que mi poder y mi presencia van a ir con ellos. Solamente les pido su corazón rendido a mí. Solamente les pido que se aparten para mí. Eso es santidad, apartarse para Dios. Solamente les pido que ya cuando se hable de congregarse, de estar juntos buscando mi presencia, no estén meditando voy o no voy, hago esto, no hago esto. Que amen tanto mi presencia que nada sea ni siquiera una tentación a la hora de estar al lado de mí. Eso es lo que el Señor quiere.